Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estábamos hablando en el video anterior, en la primera parte, de la parábola que Jesús menciona en el Evangelio de Mateo del trigo y la cizaña. La cizaña son los obreros del maligno, son apóstatas. Los anticristos son los falsos profetas o los falsos pastores. La semilla en la parábola del trigo y la cizaña se refiere a la palabra de Dios, la cual es la buena semilla, la cual se multiplica al 30, al 60 y al 100 por uno. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto significa al evangelio del reino legítimo, el cual es el evangelio no adulterado, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque detrás venían los que venían adulterando con la doctrina de los demonios. Es decir, el enemigo fue quien envió a estos siervos para que sembrara un falso trigo, una mala semilla, un falso evangelio. ¿Para qué? Para que surgiera la apostasía y para que se cumpliese el primer periodo, el cual se profetizó en Mateo capítulo 24. Y lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los tesalonicenses. Y para ello tenía que cumplirse la caída de Jerusalén y su templo. Y tenía que acontecer eso antes que llegara la apostasía. Algo de notar, sin la predicación y la expansión del evangelio del reino, no puede haber apostasía. Y si no hay predicación del evangelio del reino, y si no ha empezado a expandirse, no puede venir la apostasía. Hasta que no se fundaran iglesias o congregaciones, y todas esas cosas tenían que suceder. Por eso, cuando el apóstol Juan escribe casi 30 años después y Pablo casi 50 años después, donde ya habían congregaciones donde los falsos maestros llegaban con la falsa doctrina, la mala semilla, venían a contaminar el trabajo de aquellos que habían sembrado la buena semilla. En concordancia con la parábola del trigo y la cizaña, la cual Jesús enseñó. Por esto queda claro en que Jesucristo, el resucitado, el cual esperamos, no puede venir hasta que no se desarrollara lo de Mateo capítulo 24, lo de las profecías de Daniel, lo que Juan dijo y lo que Pablo dijo en los tesalonicenses. Y para ello llevaría mucho tiempo. La profecía dice de que la apostasía estaría hasta que Jesucristo venga por segunda vez, donde eliminará la falsa enseñanza, los anticristos, los falsos profetas, que enseñaron y adulteraron el verdadero evangelio del reino. La única razón por la que Jesucristo no ha venido no necesariamente tiene que ver con la apostasía. También tiene que ver con otros rasgos que veremos a continuación. En el contenido profético hay otra razón de mucho más peso que la apostasía, mis amados. Porque tiene que ver con el tiempo de gobernación que Dios le dio a los seres humanos y a Satanás. Desde luego, por su justicia y por su reputación, Dios les dio la gobernación. Les cede la gobernación de la tierra a Satanás y a los hombres. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, Satanás le dice a Jesús de que si le adorase, él le entregaría todos los reinos del mundo, porque a él le fueron dados. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 6, dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada.
y a quien quiero la doy. Versículo 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esto deja claro de que Jehová Dios le cedió a Satanás la gobernación sobre la tierra. Y así quedó demostrado. ¿Quién es quien gobierna la tierra? Satanás es quien gobierna la tierra. Y como lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo, el Dios de esta gobernación imperfecta, es Satanás. Y esta es la segunda razón por la cual Jesucristo no ha regresado, porque aún no se ha cumplido el tiempo que Dios estipuló de gobernación para Satanás y para los hombres. Sabemos por la palabra de Dios en que Dios no miente y de que no se arrepiente. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. También sabemos por la palabra de Dios de que su palabra no volverá vacía. Libro profético de Isaías capítulo 55 versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando Dios hace un enfoque profético, debemos esperar hasta su cumplimiento. Ninguna profecía bíblica pasará por alto algún argumento, porque como Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto sin ninguna duda dice de que Dios es leal, un Dios fiel, un Dios que no cambia, es un Dios inmutable, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí tiene que ver con Adán y Eva, cuando habla de una misma sangre, de todas las razas que existen, de una sola pareja vienen. Toda la variedad con el trazo genético, en el diseño genético que Dios hizo con los seres humanos, y a su vez Dios les prefijó un límite a su gobernación. ¿Cuánto es el límite a su gobernación? Según la profecía de Daniel capítulo 4, 7 tiempos, 7,000 años. ¿Por qué constantemente suelo decir de que son 7,000 años? Porque desde la expulsión de Adán hasta este momento, en el conteo cronológico y genealógico, vamos en el año 6024. ¿Por qué? Porque en el año 4000 nace el Mesías príncipe, el ungido, el Salvador para Israel y para el mundo. Afortunadamente, hoy todas las naciones tenemos parte y herencia en el reino celestial. Año 4033 y medio, Jesús muere en la cruz del Calvario, crucificado por ti, por mí y por todos, y rogó a su Padre por aquellos que iban a creer por la palabra de aquellos 12 apóstoles a los cuales había elegido para que predicasen y anunciasen el evangelio a todas las naciones. Y Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17, pidiendo a su Padre de que no solamente ruego por estos, sino también por los que van a creer por la palabra de ellos. Entonces, mis amados en el Señor, son 7 tiempos. Y como Dios es fiel, cuando se cumplan el año 7000, habrá la gran señal que el apóstol Pablo menciona en la carta a los tesalonicenses. En el año 7000 será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aún Jesucristo no vendrá. Mis amados en el Señor, en el próximo video seguiremos con la tercera parte. Dios nos bendiga.